Ahí creo que está grabando. Ya. Em, sí, mira, no sé qué han estado viendo, porque, bueno, no sé cómo anda el profesor con las clases, contenido. Por ahí me contaron que, no sé si todavía se están viendo magnetismo, pero como que van para allá, o no sé. Em, o no sé si ha habido alguna clase como para que me digas como que van. No, la de hoy día no sabría Ya, decirte, pero sé lo último sí que estaba como pero ya, no sabría ya, ok. decirte exacto. Sí, sí. Sí, sí, eso por ahí me dijeron que quizás no, todavía no han visto magnetismo como tal, pero igual, no sé, tenía preparado un ejercicio de electromagnetismo como repaso, porque, bueno, sí, como para, por si es que todavía no lo han visto bien, entonces yo creo que sería bueno repasar un poco del curso de electromagnetismo. Sí. Así que tenía que es como un poco para que veamos un poquito la idea de la ley de Biot-Savart y de eso más que nada. Con eso uno podía ver cómo trata el campo magnético y, bueno, igual uno podía hacerlo con la Biot-Savart, pero esa era como una integral, quizá ahí era como más engorroso, pero con la ley de Ampère ahí salía un poquito más fácil todo. Igual un poco también esta idea de fuerza, que igual puede ser importante. Sí, bueno, igual acá tenía como estas como fórmulas de divergencia eh, y diferenciales de superficie que de repente pueden ser útiles. Sí. Pero esto es como solo matemáticas, como fórmulas. Entonces, bueno, mira, este problema se trata de lo siguiente. Te dice un cilindro infinito, que es este de acá, radio A, dice que está de forma tal que su eje coincide con el eje Z, ¿sí? Entonces, suponemos este eje de referencia que está escrito ahí. ¿Sí? Y nos dice que el cilindro transporta una densidad de corriente tanto, ¿sí? Que es esa ahí. Y que bueno, también está acá. Entonces, claro, lo podemos imaginar como cargas que se mueven adentro de este cilindro, básicamente eso. Y con una cierta densidad de corriente que está ahí. Aparte, quizá acá todavía no lo hice, pero hay un alambre al lado que también va a tener una corriente, ¿sí? Que bueno, igual aquí en este esquema está como con un vector, pero en realidad uno dice que la corriente la podemos expresar como un escalar, pero siempre, bueno, depende quizás la convención, de repente sale como escrita como vector, pero es solamente para indicar hacia dónde va. Eh, y bueno, en la parte A nos dice calcula el campo magnético sobre el eje X, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a este y después, en realidad, en la parte B nos preguntan qué pasa con este. Entonces, claro. Entonces, lo que tenemos es, claro, tenemos este cilindro de acá y lo que queremos es saber cómo calcular el campo magnético, si eso es lo que nos piden de cierta forma. Entonces, para eso, lo que estaba comentando un poquito en palabras, es que uno podía irse como por dos lados, ¿cierto? Una forma era con la ley de Ampère, ¿sí? Sí que esa nos decía lo siguiente, como que tenemos esto de ahí, ¿sí? Donde aquí integramos sobre una integral de línea. Y eso era muy importante. Entonces uno tenía que escoger ese camino. Era la misma idea que ocupamos con la ley de Gauss, pero ahora con campo magnético y en este caso la integral cambia. En este caso tenemos una integral de línea. Es una forma, la otra forma quizás de abordar estas cosas es con esta, eh,
la de Yod Sabat, no me acuerdo muy bien cómo se escribe, pero algo así, eh, que era algo de esta forma. Sí, y acá iba esto. Sí, donde R es como la coordenada donde yo quiero medir y R' es donde yo voy a integrar. Sí, básicamente eso. Pero la idea es que en realidad esto es como la forma, eh, quizás como con más cálculo de hacerlo y quizás no la más estratégica, la idea sería ocupar esto, ¿sí? Es más estratégico ocupar eso. Entonces la idea es que nos podemos considerar distintos caminos y con eso ver cuál sería el campo en ese camino. Entonces en principio, sí, ok, nosotros tenemos que tener una densidad corriente para allá y uno podría considerar el siguiente camino, ¿sí? En principio uno podría considerar dos, ¿sí? Quizá un camino dentro y otro fuera. ¿Sí? Entonces uno nos daría información sobre qué pasa con este campo al interior y otro qué pasa con el campo al exterior. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la idea. Y bueno, em, primero quizás como antes de abordar esta integral, como ir directo a esto, uno se puede preguntar, ya, pero quizás con la simetría que tenemos hasta ahora, ¿en qué dirección debería ir este campo? ¿Sí? Si la corriente va en este eje de acá. ¿Sí? Y bueno, si tenemos carga que se mueven en esa dirección, ¿sí? El campo lo que va a hacer va a ir en esta otra dirección. ¿Sí? Es decir, va a ser algo como, digamos, una función b que puede cambiar con respecto al radio, pero que va a tener que ir en esta dirección. ¿Sí? Igual lo puedes ver como por la regla de la mano derecha. ¿Sí? Si va una corriente para arriba, el campo debería ir en la dirección que envuelve eso. ¿Sí? Entonces, más o menos sabemos que esto debería tener esa dependencia. Por otro lado, ¿sí? El dl que tenemos acá, que también lo podemos expresar como un vector, ¿sí? Sabemos que es un camino que da esta vuelta. ¿Sí? Y entonces también debería ir en esta dirección. ¿Sí? Entonces sería un diferencial en esta dirección. Ahora, ¿cómo escribimos este diferencial? Como un pequeño trocito de acá. Bueno, como R de theta. ¿Sí? Hasta ahí tenemos eso. Eh, y bueno, ahí si uno va a la ley de Ampère, vamos a tener esto de acá por R de teta tongo igual a un 0 y encerrado. Así que este I va a ser la corriente encerrada, básicamente eso. Y bueno, acá, ¿de dónde integramos? Recordemos que acá estamos integrando en un camino cerrado, que es toda esta vuelta, entonces sería con respecto a este diferencial, que sería de 0 a 2 pi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la vuelta completa. Entonces, bueno, estos se nos cancelan, ¿sí? Es uno y acá nos quedaría eh, esto de acá. Entonces al final acá nos queda esto de acá, ¿sí? Que bueno, si te fijas, esto depende mucho de la corriente encerrada, ¿sí? Entonces ahí hay que hacer la distinción de, ok, ¿dónde estamos? ¿Al interior de esto, quizás tomando ese camino, o en el lado de afuera? Entonces uno podría tener distintos resultados dependiendo de qué lado. Entonces, por ejemplo, vemos qué pasa cuando R es menor que A, ¿sí? Recordemos que A era el largo de esto, era el largo de esto. Entonces, ok, si estamos en ese caso, esta corriente encerrada va a ser algo como
Bueno, de acá del enunciado nos dan que la densidad era esto, ¿sí? Entonces tenemos que integrar ese valor de, básicamente eso. Va a ser como esto por un d de superficie, ¿sí? Eh, claro, básicamente estamos integrando en esta zona de acá. Ok, y bueno, entonces esta integral nos va a quedar algo como, bueno, el j era i0 partido en pi dividido en al cuadrado, ¿sí? En z tengo, ¿sí? Y este diferencial de superficie, ok, en esta zona de acá que yo ahí dejé achurada, va a ser r de teta de r. ¿Sí? Es como una sección de este círculo, ¿sí? Que va en la dirección z. Entonces tenemos eso, ¿sí? Y acá tenemos que tener cuidado solamente con hacia dónde integramos. Que en este caso este ángulo daría la vuelta completa. Y el R sería, bueno, en este caso estamos menor que A, entonces sería de A hasta R, ¿sí? Y eso nada más. Y bueno, acá nos queda, bueno, todas estas constantes se nos van para afuera. Eh, claro, acá nos sale un 2pi y acá nos sale un r al cuadrado partido en 2, si nos queda eso. Sí, eso mismo. Entonces, acá nos queda y 0 todo dividido en al cuadrado. Claro. Sí, entonces acá ya tenemos cuánto es esta corriente encerrada en esta zona del medio. Entonces acá uno puede ya dar una expresión para este campo que sería eh, un 0 partido en 2pi por r por i0 r al cuadrado dividido en al cuadrado. Y eso en teta tau. Entonces ahí ya uno tiene una expresión para cómo sería en el interior. Sí, y claro, sería eso de ahí. Ah, ah, ah. A ver, déjame revisar. Así estamos bien. Ah, bueno, y esto se puede cancelar con eso y nos queda así. Ya, súper. Y ahora, bueno, veamos qué pasa cuando uno está afuera, ¿sí? ¿Qué pasa si uno considera el camino exterior? Entonces ahí vamos a tener que integrar sobre eh, toda esta zona de acá. Básicamente cambia eso. Si te fijas, uno podría repetir exactamente el mismo cálculo. eh, ahí, sí, ahí sí. Pero lo que tendríamos que cambiar acá es que en vez de integrar hasta R, sí, tendríamos que integrar hasta, no, si te fijas acá, eh, en teoría deberíamos integrar hasta donde llega el límite, así que sería afuera. Pero esta densidad solamente cubre hasta R igual a A, ¿sí? Entonces solamente podemos integrar hasta R igual a A. Entonces eso es lo único que va a cambiar. Entonces aquí vamos a evaluar entre A y 0. Entonces básicamente nos dice que esto es igual a A y nos dice que esto va a ser igual a I0, nada más que eso. Sí, entonces acá el B nos va a quedar R y acá I0. Eso es. Sí, entonces ahí estamos bien. Simplemente ahí vamos a tener una expresión para este campo magnético que tiene estas dos expresiones dependiendo de dónde uno se encuentra. Y va a ser esto en el interior y esto otro en el exterior. Sí, R menor a y R mayor. Entonces, en teoría, ahí uno ya tiene cuánto sería esta expresión, lo que piden en realidad. Pero además,
Ojo que aquí nos piden, claro, sobre el eje X, ¿sí? En particular en esta zona. ¿Cuánto vale en esa zona? Sí, entonces bueno, ahí básicamente lo que uno tiene que hacer, bueno, digamos esto sobre el eje X, sí, ahí uno tiene que básicamente evaluar, en este caso, qué es lo que va a cambiar, va a ser este R, ¿sí? Y quizá esta dirección vamos a tener que proyectarlo sobre ese eje. Básicamente lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es decir, ok, bueno, sabemos que R lo podemos expresar como esto más esto al cuadrado, ¿sí? Por otra parte, teta tongo lo podemos expresar como menos seno de teta x tongo más coseno de teta en y tongo, ¿sí? Y lo que hacemos es simplemente evaluar en el eje X, ¿sí? Que eso significaría, bueno, y igual a cero y teta igual a cero, ¿sí? Y bueno, y bueno, en realidad estas solamente son relaciones geométricas, ¿sí? Em, si igual uno se pregunta, ya, pero quizás esto no es tan intuitivo, igual uno lo puede ver, ¿sí? Porque es solamente que em, si uno ve esto de arriba, ¿sí? Es como que acá tenemos un ángulo, para allá es X tongo, para allá es Y tongo, y lo único que estamos haciendo es calcular esa dirección, ¿sí? Que claro, de aquí salen estas relaciones. El- este lado, la componente de x sería menos seno y esta sería coseno, ¿sí? Entonces ahí sería. Pero solamente relaciones geométricas. ¿Ok? Súper. Y bueno, evaluamos, ¿sí? Entonces, si nos preguntamos cuánto es esto en el eje X, simplemente vamos a tener que evaluar estas cosas acá, nada más que eso. Entonces, en el eje X, sí, vamos a tener que esto de acá va a ser igual a lo mismo de antes y en vez de R ponemos X, ¿sí? X partido por al cuadrado. ¿Sí? Y en vez de esto, agregamos esto de abajo, ¿sí? Que, bueno, esto se cancelaría, esto nos quedaría uno, entonces quedaría simplemente Newton. Y esto cuando X es menor a, y cuando X es mayor a, quedaría esto de acá. Sí. Entonces ya tenemos lo que nos pedían ahí. Sí, bueno, puse A, sí, me equivoqué, era X. Sí, porque reemplazamos R igual a X. Sí, me equivoqué. Pero ahí está, ahí estaría todo. Sí, y déjame. Está bien. Ok, entonces ahora vamos a la parte B. Sí, acá ahora nos dicen, además del cable, sí, eh, desde acá, ahora hay un cable que está aquí a la derecha, que es el que está representado por este dibujo, con una corriente igual a tanto, ¿sí? Es decir, en la dirección menos z tom. Ahora me dice, si este cable se encuentra a una distancia b del origen y pasa por el eje X, ¿sí? Calcula el campo magnético en el eje X para una distancia entre medio. Y básicamente nos piden. Entonces, ahora lo que tenemos que tener cuidado es que vamos
tener que considerar los dos efectos, ¿sí? Entonces, por una parte, sabemos cuánto es el campo magnético de esto, ahora tenemos que calcular el campo que produce este otro, y nos están pidiendo el campo aquí entre medio. Entonces, para eso vamos a, simplemente por superposición, vamos a poder obtener el del otro. Pero primero, obtengamos cuál es este, ¿sí? Y de ahí vemos cuál es el total. Ok. eh, bueno, no sé si te van quedando dudas, pero sí me avisas. Entonces, bueno, simplemente para dibujar lo que acabo de decir, lo que tenemos es, digamos, el cilindro, ¿sí? Y aparte tenemos el cable, y esto está a una distancia b, y bueno, acá había una corriente para allá, y acá había una, bueno, acá había una densidad de corriente para allá, llegamos en J, acá había una corriente para acá, y lo que nos piden es, no sé, calcular el cuánto es el campo, por ejemplo, aquí, aquí o aquí, cualquiera de esas partes. Entonces, lo que yo dije recién en palabras es que, bueno, ese va a ser simplemente el B del cilindro más el B de este cable, básicamente. Ya calculamos este, entonces ahora calculemos este. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos. Tenemos este cable de acá. Y tenemos una corriente para abajo. Y, bueno, ocupemos lo que sabemos, ¿cierto? Que es esta ley que ya ocupamos recién, ¿sí? Que nos dice que esto, ¿sí? Por un TL tendría que ser igual a esto de acá, ¿sí? Eso de ahí. Y bueno, de nuevo podemos ocupar de nuevo esta idea de como un poco de intuición, ¿cierto? Si sabemos que la corriente va para abajo, al igual que antes, podemos saber alguna intuición de hacia dónde debería ir el campo magnético, ¿sí? O al menos en qué dirección. Entonces, si va para abajo, ¿sí? También por regla de la mano derecha uno puede intuir que esto debería ir, ¿ok? En la dirección de Tetatongo también, ¿cierto? Claro, ahora, de hecho, si uno ocupa esa regla de la mano derecha, ¿sí? Si algo va para acá, entonces el campo debería ir en este sentido también. Entonces, ¿sí? Nosotros también podemos, digamos, supongamos que esto va a ser una función algo así, ¿sí? Igual que antes, y bueno, ¿qué camino tomamos, cierto? Porque también tenemos que tomar un camino. En este caso, podemos tomar un camino así, sí que encierre todo. Entonces, en este caso, este camino, ¿cierto? Va a ser lo mismo que antes, un R de teta claro, teta tongo, básicamente eso. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a integrar, ¿sí? Solamente nos queda eso. Entonces, ¿sí? Nos quedaría PDR, teta tongo, por R de esto en teta tongo. Y acá estamos integrando en toda la vuelta, es decir, de 0 a 2pi. Y acá nos quedaría un cero y encerrado. Claro. Eso mismo. Entonces, bueno, de hecho, ya sabemos cuánto es esto, ¿sí? Porque esto ya nos lo dicen del enunciado y nos dicen que eh, es negativo, ¿cierto? Porque vale la dirección menos z y vale y cero. Entonces va a ser menos un 0 y cero. Nada más que eso. ¿Ok? Y bueno, acá nos va a quedar esto de acá y por 2. Entonces acá uno puede tener que esto va a ser, simplemente esto de aquí, 2pi por r. Si eso de ahí. Y bueno, en tetatón. Ok. eh, bueno, y quizás puede ser un poco confuso lo de las coordenadas. ¿Por qué? Porque
acá estamos definiendo de cierta forma dos orígenes. Primero calculamos qué pasa con el campo en el cilindro y definimos el origen al centro del cilindro, pero ahora hay que tener ojo, ¿por qué? Porque esto lo definimos con respecto al cable, ¿sí? Entonces, sí, lo podríamos poner como un teta 2 gordito, ¿sí? Em, Ah, ¿Sí? ahí me queda una duda así como ¿en qué punto se supone que definimos un nuevo origen? Como que eso no me queda Ok. muy claro. Sí, ahí en realidad queda tu criterio, ¿sí? Tú puedes definir un origen como tú quieras. Lo que yo iba a hacer ahora, sí, era definir como el origen de acá como el centro de todo. Entonces tengo que pasar todo esto que obtuve acá en función de las coordenadas que yo primero definí. Pero en teoría, si no lo dice el enunciado, debería ser como lo que sea. Pero todo debería ser consistente. Ya. Si quieres lo podemos dibujar como para que quede un poquito más claro. Tenemos como, si lo vemos de arriba, ¿sí? Es como este es el cilindro, ¿sí? Y acá digamos que tenemos el alambre, ¿sí? Algo más o menos así. Entonces, mira, si nos vamos a acá, ¿sí? O bueno, estas que son quizá un poquito más generales, estas nos dicen que el campo B, ¿sí? Va en la dirección tetatón, ¿sí? Es decir, hay una corriente que va hacia arriba, es decir, si lo vemos de este esquema de acá, que lo estamos viendo de arriba, es como que las cargas salen del plano, entonces vamos a tener un campo que da vueltas, ¿sí? Por la regla de la mano derecha, esto debería dar vueltas en este sentido, ¿ok? Si quiero lo dibujo como así, como que el campo magnético da en ese sentido, y por el otro lado, en el cable, la corriente va hacia abajo, ¿sí? Entonces, por regla de la mano derecha, va en el otro sentido, algo así, ¿sí? Entonces, bueno, dibujando, si quieres puedo dibujar los ejes para que no nos perdamos, ¿cierto? Acá está el X y digamos, saliendo de la pantalla es el Z, ¿sí? Lo que nos están pidiendo es calcular quizá el campo acá, y lo que vimos en la parte A, ¿sí? Es que si yo calculo el campo en esta zona, el campo producido por, digamos, B1, sabemos que el campo B1 va en la dirección y tongo, cuando yo lo veo en algún punto acá, ¿cierto? Eso es lo que tuvimos en la primera parte, que iba en la dirección y tongo. Ok, ahora sí tenemos que ver cuánto es esto, pero también proyectado sobre algún puntito por acá. Ok, entonces del dibujo podemos intuir que debería dar en la dirección y tongo, positivo, como claro. Porque si yo evalúo un puntito por acá, ¿cuánto es el campo? Bueno, debería ser el B1 y el B2 también debería ser para allá, ¿verdad? Porque sigue como estos círculos. Y el B total debería ser algo, la suma, ¿sí? Debe ser B1 más B2. Ahora, para poder quizás escribirlo, ¿cierto? De una forma más consistente, lo que tú decías, sí tenemos que pasar a un solo origen. Y ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Yo, por ejemplo, voy a escoger el origen de acá. Entonces, todo lo voy a estar parametrizando con estas distancias, ¿sí? Y no necesariamente con esta distancia de acá, ¿ok? Entonces tenemos eso ahí. Ok, entonces vamos quizá un poquito por partes, ¿sí? Bueno, tenemos eso ahí, que, bueno, lo voy a dibujar de nuevo como para no sobre rayar esos dibujos, ¿sí? Tenemos que toda esta distancia de acá
digamos que toda esta distancia de acá es b, ¿cierto? Lo que nos dicen del enunciado. Ok, y si yo quiero evaluar en algún punto por acá, ¿sí? Esta distancia es lo que yo llamo como x, entonces esta distancia de acá va a ser b menos x, ¿sí? Entonces, yo cuando antes, en el primer caso, ¿sí? Cuando yo representaba un vector aquí, era lo que yo llamaba como x en x, ¿sí? Pero ahora, cuando yo hablaba de un r, en este otro caso, estaba hablando de un vector que era así, ¿sí? Entonces, esto sería como, em, bueno, menos en este caso, de menos x en x. ¿Se entiende un poquito la idea? Quizás eso es medio confuso y no sé si el dibujo se entiende bien. No, sí, se entiende súper bien. Ya, súper. Entonces, ok, tenemos que reemplazar esto acá, ¿sí? Básicamente eso. Bueno, si me fijas, igual esto va a pasar lo mismo, ¿sí? Porque acá, en, en este caso, sí, de acá, si proyectamos sobre esta línea, ¿sí? Esto va a pasar a ser y ¿sí? Y no, mira, hagámoslo paso a paso, ¿sí? Para no confundir. Eh, de la misma demostración de antes, habíamos visto que esto de acá, que este ángulo lo podíamos expresar de esta forma, ¿sí? Entonces, sabíamos que esto de acá. Pero ahora, ¿en qué ángulo estamos evaluando? ¿Sí? Ahí tenemos que hacernos la pregunta. Si queremos algún punto entre medio de acá. En realidad, el ángulo sería de pi, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería, bueno, si uno define las coordenadas como de forma estándar, uno mide el ángulo desde acá. Entonces, por eso antes, cuando en el primer caso dijimos que el ángulo era cero, pero en este caso de acá, el ángulo sería de pi, ¿sí? Entonces, claro, en este otro caso, el ángulo sería de pi. ¿Ok? Y si uno define eso, ¿sí? Bueno, esto se va y esto nos queda menos uno, ¿sí? Entonces, claro, nos queda menos uno Martín, y, ¿sí? ¿podrías repetir de nuevo por qué el ángulo es pi? Ok, un poquito. Y ahí. Porque, mira, acá estamos trabajando de nuevo con coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros es calcular el campo magnético en esta zona, en la zona de acá. ¿Ok? Ahora, nosotros, como definimos las coordenadas, son de la siguiente forma, como esto que está acá. ¿Ok? Entonces, si uno tiene estos ejes X e Y, y uno define el ángulo teta de la siguiente forma, que es como yo lo escribí acá, ¿sí? Si yo escribo esto de la siguiente forma, eso significa que estoy midiendo el ángulo desde acá. Entonces, si yo quiero medir eh, cuánto vale algo por acá, ¿sí? Es como que yo estoy midiendo el ángulo toda la vuelta, ¿sí? Es como, claro, yo tengo quizás este es el cable visto desde arriba y yo quiero medir acá, ¿sí? Entonces, ahí está como el vector, digamos el R, donde yo quiero medir. Entonces, el ángulo va a ser de pi, ¿sí? Y la distancia, ¿sí? Va a ser de, como vimos ahí arribita, menos b menos x en x tongo. ¿Se entiende un poquito?
Quizás eso es como raro de geométricamente de ver, pero Y es que estaba perdida igual porque este es para el otro cable, ¿cierto? Por eso el ángulo es pi. sí, eso mismo. Sí. Ah, ya, sí, súper. Ahí me quedó súper claro entonces. Ah, ya. Sí, sí, eso. Sí, quizás este dibujo pudo haber confundido un poquito. Eso, sí. Entonces, bueno, sí, igual quizás le pongo como B2 para no confundir. Ok, entonces si tenemos eso, lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, reemplazar, nada más que eso. Entonces, sí, nos va a quedar que sería menos un cero y cero, sí, y claro, aquí sería 2pi. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Porque ahí quizás la tutoría hubo un signo menos que ahí estuvo leseando. Pero bueno, aquí es importante recordar que en esta expresión de acá, ¿sí? Tenemos, bueno, que esta es la magnitud y tenemos esta dirección, pero SR, ¿sí? Es simplemente la distancia entre el origen, ¿cierto? En este caso es el cable y algún punto alrededor, ¿sí? Pero hay que tener ojo que en realidad em, este valor no tendría por qué cambiar dentro de un cierto radio, ¿sí? No importa si yo estoy midiendo aquí o si yo estoy midiendo acá. El campo lo único que va a hacer va a cambiar de dirección, ¿sí? Em, no sé, si acá el campo magnético es así, acá el campo magnético es para allá, pero la magnitud no debería cambiar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos eso en la ecuación? Es que este R lo podemos ver como el valor absoluto, ¿sí? Entonces, nos dice cuál es el valor de B a una cierta distancia. Entonces ahí había un signo menos que no estaba leseando. Entonces acá tenemos que poner el valor absoluto de B menos X, ¿sí? Entonces ahí ya estamos bien. Y bueno, de acá vimos recién que esto nos da menos I, ¿sí? Entonces acá nos da menos I. Entonces ahí ya estamos prácticamente listos. Tenemos que esto va a ser la siguiente expresión, es decir, esto de acá, ¿sí? Eso de ahí. Y bueno, ahí ya estamos casi listos porque solamente nos falta el campo total, ¿sí? Que sería la superposición de B1 más B2, ¿sí? Y acá hay que hacer la diferencia de si uno está eh, en X menor a o X mayor a, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el B1 teníamos que hacer esa diferencia. Entonces aquí vamos a tener estos dos casos. Uno, esto lo voy a poner más bajito. Em, Teníamos que el B1 era esta expresión de acá. Sí, nitongo más. Y ahora viene el B2, que sería esto de acá. 2pi por B menos X. En nitongo también. Y para el otro caso, ¿sí? Tenemos que esto va a ser esto de acá. Nitongo más no 0 esto 2pi por x menos b en Itongo, ¿sí? Entonces ahí ya estamos listos con esa parte. Ah, bueno, y ojo acá el valor absoluto. Sí, ahí está bien. En la parte C, em, te pedía calcula la fuerza que el cilindro ejerce sobre un trozo de cable de largo L. Básicamente nos están pidiendo cuál es la fuerza entre estas dos cosas. Sí, más que nada eso.
Entonces, para eso, ¿sí? Sí, como uno calculaba la fuerza, uno tenía que ocupar esta. Bueno, de repente se escribe de estas dos formas, como eso de ahí, o de repente el vector lo ponen acá, pero es solamente por qué convención uno escoge. Pero en teoría esto es un escalar, así que quizá un poquito más correcto escribirlo así. Pero es solo convención. Entonces, claro, la idea es que aquí tiene que tener cuidado uno, ¿por qué? Porque esto de acá es el campo que ejerce el cilindro, ¿ok? Que ejerce el cilindro en, digamos, x igual a b, ¿sí? Y esto de acá son una integral sobre el cable L, ¿sí? Es una integral sobre el cable L. Bueno, la sección de cable L. Y claro, bueno, esto en realidad va a ser la corriente que pasa sobre ese cable. Y bueno, eso en realidad, ¿sí? Entonces, si acá teníamos que el cable tiene una corriente menos I, ¿cierto? En Z tongo, y bueno, esto nos dice la sección del cable y la dirección en la que fluye la corriente, entonces sería de Z, Z tongo, y todo esto de acá es esto de acá. ¿Por qué lo pongo junto? Porque en realidad, por lo de la convención, si ese Z tongo de repente se junta con esto, o de repente con esto, pero es solo convención. Y el cable, en este caso, el que ejerce el cilindro, ¿sí? Entonces sería o 0 y 0 dividido 2pi por x, ¿sí? Claro, y sería esta expresión, ¿por qué? Porque, bueno, primero es la que ejerce el cilindro y tiene que estar evaluado en x igual a b, ¿sí? Entonces, algo importante aquí, que esto está evaluado en x igual a b. Y esto recordemos que estaba en Newton. Ok, entonces, bueno, tenemos esa integral de acá, ¿sí? Esta es una integral. Bueno, todas las constantes aquí salen para afuera. El I 0, mu 0, 2pi. Bueno, esto es un I 0 al cuadrado. Claro, ahí sale un b, ¿cierto? De la x igual a b. Solamente nos queda una integral aquí de z de 0 a L, ¿cierto? Porque nos decían sobre una sección eh, L del cable, entonces sería de 0 a L. Y al final solamente nos queda eso. Así que sería. Ah, bueno, y también nos faltó el Z cruz y tongo, ¿sí? Que, bueno, si tenemos para allá Z tongo, para acá X tongo y digamos para allá Y tongo, ¿sí? Z cruz Y nos da menos X tongo, ¿sí? Entonces, claro, esto nos da menos X tongo. Entonces ahí nos queda I0 mu 0 dividido 2pi de L. Sí, entonces, claro, eso de ahí. Y eso, ¿cómo sería si es que uno quiere ver esto de un dibujo? Es que, claro, uno tiene esto visto de arriba, es como que tenemos el cilindro ahí, el cable acá, y lo que hicimos fue evaluar la fuerza aquí. Entonces nos dice que es, bueno, esto era en X también, es como una fuerza para allá. Entonces básicamente nos dice que es como una fuerza de repulsión, ¿sí? Y claro, sí, bueno, eso. Eso pasa en realidad cuando tenemos como algo que ejerce un campo para allá, de uno, y otro que va en la otra dirección, sí, que también eh, hace un campo en la otra dirección, se genera esta fuerza de repulsión. Sí, eso de ahí.
Y bueno, en realidad también podríamos decir que hay una fuerza para ello. Acción y reacción. Pero eso sí era el problema, ¿sí? Quizá hay, bueno, con ese R ahí me equivoqué con el signo, pero eso era el problema. No sé si te quedan dudas. No, la verdad es que me quedó todo súper claro. Bueno, y vos no tenías ese problema. Mm, em, no sé si tienes como dudas generales o, bueno, no sé si quizás la otra semana, como qué problema quieres que revisemos. Quizás como seguir en magnetismo. Supongo que el profe quizás verá eso. Claro. Mm, Sí, em, igual, bueno, es que tampoco sé si hay clases este jueves. sí, quizás como que la está suspendiendo, parece. No sé. Sí, es que, y lo avisa el mismo día, así que no, no sé, es un veremos. Ok, sí. Bueno, eso, yo creo que ahí quizás le suba más rato el video para la Sofía, si es que ahí quiere verlo. Y eso. No sé si tiene más dudas, si no lo podemos dejar hasta acá, yo creo. Sí, yo creo que eso sería todo. Vale. Ya, Sí, Martín, chao, que muchas esté bien. gracias. Chaito. Igual, chao.